Llamativo el acto que ayer hizo Victoria Villarroel en Santa Fe, en la avenida Santa Fe, aquí en la Ciudad Cava. Llamativo porque a la misma hora estaba Javier Milei en Rosario, haciendo una especie de cierre de campaña. Eh, y entre otras cosas también porque Victoria Villarroel estrenó una especie de bandera propia, de logo propio, diferenciándose del hasta ahora único referente o el referente más destacado de La Libertad Avanza. Esto ocurre, esto está ocurriendo, y como hay rumores que circulan asignándole a Victoria Villarroel las preferencias de Mauricio Macri, un Mauricio Macri un tanto decepcionado por el desempeño de Milei durante el debate del otro día, y como Victoria Villarroel es la sucesora automática, digamos, de Javier Milei, si es que Javier Milei decide no competir, o eventualmente si compite y gana y no puede sostenerse en el cargo de presidente, hay que poner, me parece, la lupa encima de este personaje. Nadie sabe muy bien de qué trabajaba Victoria Villarroel hasta que consiguió nada más y nada menos que el trabajito de diputada. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, vivía de un negocio familiar, pero la verdad es que es raro que uno, a la edad de Victoria Villarroel y siendo abogada, no tenga ni siquiera un quit. Es raro. No quiero decir que no pase, pero es raro. Es raro la rápida instalación de su figura. Es raro también que en sus sucesivos libros haya tenido una obsesión, no solamente por represores y genocidas, sino por represores y genocidas vinculados al área de inteligencia. Ustedes saben, no hubiera habido represión y genocidio sin una cacería previa. Esa cacería la proveyeron los agentes de inteligencia, ¿no? La información para ver a quién había que secuestrar, cuándo había que hacerlo y de qué modo, la colectaron esos agentes de inteligencia que muchas veces también participaban de los grupos de tareas, es decir, los grupos que iban a secuestrar gente. En general, dentro de las estructuras militares o fuerzas de seguridad, el personal de inteligencia es un personal que está, si bien dentro de la normativa, de la jerarquía, ¿sí? de la institución, y que responde a esas jerarquías, tiene ciertos niveles de autonomía porque trabajan sobre asuntos sensibles, ¿no? La información no es para cualquiera dentro de estas estructuras rígidas, sino de aquellos que la saben manejar, que la saben administrar. Uno quizá no lo recuerda, pero durante muchos años hubo en la Plaza de Mayo un campamento que eran eh, de veteranos de la Guerra de Malvinas, o por lo menos así se presentaban. Y esos veteranos de la Guerra de Malvinas, supuestos veteranos de la Guerra de Malvinas, estuvieron allí durante años. Durante años. Entre otras cosas, lo que pedían era que los que no habían formado parte directa en el teatro de operaciones durante la guerra fueran reconocidos como excombatientes para recibir así pensiones o subsidios o ayudas estatales. Se comentaba en aquel tiempo, y nadie lo desmintió, que en algunos casos ese reclamo era legítimo, pero que la idea de instalar una especie de campamento permanente en la Plaza de Mayo había sido obra de precisamente los servicios de inteligencia, de fuerzas de seguridad y militares. Todos los que han sido ministros de Defensa en la Argentina y han convivido con ese campamento allí en Plaza de Mayo recordarán la escena y todos participan de esta misma información. Era un campamento que se había originado en la cabeza de algunos jefes de la inteligencia y que jugaban un papel allí en la Plaza de Mayo para intervenir en la escena pública y en este caso generando un punto de discordia y el reconocimiento, ¿por qué no?,
de aquellos que quizá no habían estado desplegados en las islas, ¿no? Lo que se desplegó en las islas, básicamente la infantería, ¿sí? La inteligencia había estado replegada en el continente. Bueno, esos organismos de inteligencia muchas veces se los mencionó en el pasado como la mano de obra desocupada. Más en el presente o más acá en el tiempo se los denominó también, son los personajes o los protagonistas de los sótanos de la democracia. Eh, Nosotros tenemos en la Argentina demasiados organismos de inteligencia y demasiado descontrol sobre lo que hacen los organismos de inteligencia. Por eso a mí me llama la atención que Victoria Villarroel, fundamentalmente, cuando va a visitar personajes siniestros a la cárcel, gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, sean particularmente de un área que es la que nunca dejó de operar, nunca dejó de tener por fuera de lo que es el lugar de presidio, ¿sí? Algún tipo de injerencia sobre la afuera, ¿no? Tiene muchos voceros, porque esos servicios de inteligencia también actúan en la cooptación, la captación de determinados periodistas. Hay uno muy importante en Radio Mitre, muy escuchado, ¿sí? Y, y probablemente estemos en presencia con Victoria Villarroel de algo. Acá, para los que nos están viendo, en este momento estamos mostrando imágenes de esta, ¿qué sería? La nueva agrupación de Victoria Villarroel, el grito de autonomía de Victoria Villarroel, la posibilidad de que Victoria Villarroel, si es que Milei no puede, acceda a ella a los beneficios de la alianza con Mauricio Macri. Están mucho más contentos en la ultraderecha argentina con este personaje que con Milei hoy por hoy, ¿no? Digo, hay una agenda que mantiene viva Victoria Villarroel, que despierta en los sectores de la ultraderecha una especie de reverdecer de sus viejos tiempos. Vuelvo al tema de la inteligencia, porque me parece que es clave. Hay un personaje allí que secunda a Victoria Villarroel, que se llama Jorge Vives, es un coronel retirado, obviamente les decía, trabajó en la inteligencia militar, y forma parte de la Fundación Oid Mortales, que es una organización pro dictadura, que también integra a Villarroel, casualmente, ¿no? Uno de los planes que tiene Victoria Villarroel es la de darle aduana, escuchen bien, la aduana a las Fuerzas Armadas. El control de las aduanas a las Fuerzas Armadas. Y esto que empezó como un datito, bueno, empieza a prefigurarse como un plan. ¿Por qué? Porque también tienen pensado otros cargos en el Estado paramilitares. Y ahí me hizo acordar a Bolsonaro. Bolsonaro, que era un hombre que venía de las Fuerzas Armadas, ocupó buena cantidad de ministerios y cargos públicos con viejos camaradas de armas. Ese era su partido político. Cuando decimos que Victoria Villarroel tiene un partido político y es el partido militar, debemos entender que ella representa dentro de la Libertad Avanza nada más y nada menos que el brazo armado. Y es el brazo armado que tiene lo peor del gen antidemocrático, de Fuerzas Armadas, que son las del pasado. Uno supone que después de tantos años de democracia y tantos años de formación distinta y la intervención de muchos ministros de defensa de la democracia, los militares de hoy ya no tienen estos pajaritos en la cabeza. Pero ustedes saben, ¿no?, que hay retirados, saben también que esos retirados se van a temprana edad del servicio, por lo tanto tienen mucho tiempo disponible, que muchos de ellos son, por ejemplo, dueños de agencias de seguridad. En Brasil ocurre, por ejemplo, que hay fuerzas parapoliciales que manejan policías retirados, militares retirados. En Brasil hay una especie de fuerza armada que muchas veces incluso choca con la propia policía. Son los que están detrás del asesinato de Mariel Franco, ustedes recordarán. Y pareciera que acá, detrás de Victoria Villarroel, hay algunos personajes que sabrían qué hacer si Milei llega a ser presidente
y levanta la vista y se da cuenta que no tiene a nadie alrededor. Y lo único que va a contar, con lo único que va a contar Javier Milei cuando levante la vista, es con Victoria Villarruel. Lo que va a votarse este domingo es Javier Milei con Sergio Massa, ¿no? Pero uno sabe que Sergio Massa va a ser el presidente. En cambio, si se vota o el que vote a Javier Milei debería estar sabiendo que la persona que va a tener una estructura, y es una estructura peligrosa para la democracia, para ejercer el poder ejecutivo, es otra. Y dicen que Mauricio Macri estaría convenciéndose cada hora más, así como se convenció en algún momento que era Patricia Bullrich y no Rodríguez Larreta, que luego se convenció de que era Milei y no Patricia Bullrich. Bueno, ahora estaría empezando a dejarse seducir por la idea de que es Villarruel y no Milei. Es grave para la democracia argentina que el Ministerio de Seguridad lo ocupa un militar. Bueno, Villarruel ya tiene ahí un candidato, ese candidato es Gómez Centurión. Juan Gómez Centurión, ustedes se acordarán. Son ideológicamente gente muy complicada, muy complicada. Tienen un aire, que más que un aire, yo diría una convicción fundamentalista. Suponen que hay tiranías buenas y tiranías malas. Es uno de los grandes rasgos de la ultraderecha en la Argentina. Y si llegan a tener poder en nuestro país, tienen un plan. La pregunta, y para terminar, es ¿qué plan podría tener en la cabeza alguien que ha tenido durante todos estos años la convicción de que entre la víctima y los victimarios son los victimarios los que merecen reivindicación? ¿Qué plan puede tener en la cabeza alguien que supone y dice que las mujeres porque se practicaban abortos clandestinos y que morían en cantidad antes de la interrupción voluntaria del embarazo, antes que se hiciera ley la interrupción voluntaria del embarazo, pone el eje o el acento en que esta medida debe ser anulada? No, ¿qué plan puede llegar a tener en la cabeza alguien que insulta a Estela de Carlotto? ¿Y qué plan puede tener en la cabeza alguien que ha participado o participa de conversaciones constantes con la inteligencia militar, que ha sido en buena parte responsable de señalar los objetivos que tienen nombre y apellido, son nuestros detenidos desaparecidos? Cuidado con creer que el voto del domingo trata sobre si la moneda va a seguir siendo la moneda de nuestro país o la moneda de un país extranjero. Eso es cierto, es importante, pero lo que vamos a estar eligiendo el domingo me parece que es otra cosa. Lo que vamos a estar eligiendo el domingo es un presidente y sus valores. No sea cosa que Macri nos haga votar una presidenta. Un país unido por la radio.